Marrakech tiene el privilegio de ser una ciudad imperial y las sucesivas dinastías que la han poblado han ido enriqueciéndola. También goza de un privilegio especial, que es el de dar su nombre a todo el país. Marrakech está catalogada como uno de los centros culturales más importantes de todo Marruecos. Es también capital turística y el primero de los destinos de los viajeros a Marruecos, además de una ciudad muy viva y famosa, entre otras muchas cosas por sus mercados y festivales. Sus zocos, mercados, se caracterizan por estar entre los mejores del país. Por ello, Marrakech es una de las ciudades preferidas por los turistas españoles. Si planeas visitar Marrakech y todos sus rincones adecuadamente, te recomiendo contratar una guía privada, la cual el mismo hotel donde te hospedes te lo puede dar. Él te llevará por todos los lugares más interesantes de la Medina, que te permitirán conocer su historia, su riqueza, su cultura y también todo lo artístico que encierra Marrakech. La leyenda cuenta que cuando se construyó la coctovía en el corazón de esta ciudad, esta comenzó a sangrar, de tal manera que se tiñó de rojo, un color que predomina en la ciudad y sus casas de alrededor, así como en la bandera nacional del país. El Mela de Marrakech o barrio judío, este barrio fue creado en 1559 y hasta 1936 fue el más importante barrio judío de Marruecos, llegando a tener una población de 16.000 habitantes. Desde 1956 esencialmente son musulmanes quienes viven hoy allí. Actualmente se dice que hay poco más de 300 judíos solamente viviendo en la ciudad actualmente. Si te estás preguntando cuándo es el momento y el mes más adecuado para visitar Marrakech, la temporada ideal para visitar Marrakech es durante los meses más templados, para que no nos agote el calor. La idea es hacerlo durante los meses de septiembre a mayo. El principal festival cultural de la ciudad, que se efectúa a principios de junio, también puede ser un buen momento para realizar una visita. En el tiempo de antes, cuando no habían los speakers para llamar a la oración, alguien tenía que subirse a lo más alto de la torre y gritar lo más fuerte que pueda para llamar a la oración. Ahora, en este tiempo, las cosas han cambiado. Ya hay speakers, como pueden ver en las ventanas de la torre, en lo más alto hay speakers que cuando es hora de la oración suenan para que todo el mundo se arrodille y ore al Dios de ellos, Alá, ya que estamos en un país musulmán. Como país musulmán, al oír cada musulmán el sonido para la oración, todo se paraliza. Algunos negocios se cierran y todos van a orar. Estamos en los jardines más importantes de Marrakech. Estos son sus jardines, una mezquita que tiene años de existir. La han ido renovando según el tiempo.
La mezquita Cortobía es un icono de la ciudad, la más importante y también una de las más grandes del occidente musulmán. El minarete de la Cortobía puede verse casi desde cualquier parte, convirtiéndose en el eje central de la ciudad. Con sus casi 70 metros de altura, es el edificio más alto de todo Marrakech, quedando prohibido levantar cualquier otro que le supere. La mezquita Cortobía también se la conoce como la mezquita de los libreros. Los no musulmanes tienen prohibida la entrada a la mezquita de la Cortobía como también a las otras mezquitas. Pero al igual merece la pena contemplarla, aunque solo sea por afuera. Estamos dentro de una caspa. Vamos a entrar. Adentro hay unas tumbas de algunos reyes del pasado. Vamos a entrar a ver las tumbas de los reyes. Aquí están los reyes, en otro cuarto están los niños y en otro cuarto están enterradas las mujeres. No todos están juntos. En este cuarto están solamente los reyes, en otros sus hijos y en otras sus mujeres. El techo es de oro. Ahí está. Y cada tumba es una tumba de un rey, hombre. Al rato vamos a ver las tumbas de las mujeres y los niños. No pueden estar juntos. Hay 12 tumbas que son de niños. 12 tumbas de niños aquí. Como recordarán, como son musulmanes, tienen sus reglas y no pueden estar juntas las familias. Aquí solamente hay tumbas de niños. En la que ya vimos eran tumbas solamente de reyes, hombres. Vamos a ver las tumbas de las mujeres. Vamos a ver las tumbas de las mujeres. Pueden estar enterradas su mamá, sus esposas, su abuela. Vamos a ver. Aquí están. Cada pilar es una tumba, es una mujer aquí enterrada. De la línea de los reyes, claro. Ni aún de muertos pueden estar juntos. Los niños en un lado, las mujeres en otro lado y los reyes, por supuesto, en otro lado. Los reyes tienen el techo de oro. No he visto que los techos de las mujeres ni de los niños sea de oro. Solamente el techo de los reyes es de oro y todo hecho a mano. Realmente impresionante, está limpio. Wow, no me imaginaba que sería así. Todas estas tumbas que estamos viendo en este momento son de los sirvientes. Adentro pueden estar enterrados los reyes en un lado, las mujeres de los reyes, sus familiares mujeres en otro lado, sus hijos en otro lado, pero los sirvientes están enterrados afuera, al aire libre. No tienen el derecho de estar en un cuarto cerrado. Los sirvientes eran enterrados afuera. Y estas son las tumbas de los sirvientes. Recuerden, estamos en un país musulmán donde sus creencias son muy diferentes a las nuestras. Es un país que cree mucho en un Dios, creen mucho en la oración. Son gente muy amables, muy gentiles, muy hospitalarias. Y sus creencias, claro, muy diferentes a las nuestras, pero se respeta. Estamos dentro de una caspa
y como pueden ver era de un rey. Vamos por más. En Marruecos, cuando el esposo muere, la esposa se viste de blanco por 4 meses. No cocinan por 3 días. Los vecinos cocinan por ella y le traen la comida. Aún también cuando alguien muere, es enterrado con la cabeza hacia el sur, pero la cara tiene que estar viendo hacia la mezquita. Está diciendo de que cuando la esposa muere, no importa, el esposo se puede casar al día siguiente, pero cuando el esposo muere, la esposa tiene que guardar un tiempo sin casarse, por si está embarazada, pero tienen que esperar un tiempo. Pero si la esposa muere, no hay tiempo para que el esposo se vuelva a casar o tenga un compromiso. Mi curiosidad al ver estas tumbas es que ninguna tiene nombre. ¿Cómo saber quién está enterrado en cuál? Si no tiene nombre y no tiene años, como nuestras tradiciones, cuando uno entierra a alguien, siempre le pone el nombre y el año que nació y murió. Pero en estas tumbas estoy viendo de que no hay nada. ¿Cómo saber quién está enterrado ahí? Vamos a preguntar. Dice que no tienen los nombres, pero hay una lista en un libro donde dicen específicamente dónde está la tumba y ahí está el nombre de la persona. Tiene que ser un sirviente muy, pero muy querido, muy importante para que le pongan el nombre en la tumba como esta que está aquí. Me dicen que el nombre está por ahí. ¿A dónde está el nombre? Bueno, me dicen que en esas escrituras en árabe, ahí está el nombre de la persona. ¿Por qué? Porque este fue un sirviente muy importante para la realeza. Los demás no tienen nombre como este, no tienen ningún nombre, pero está en la lista, como en el libro, especifica dónde está la tumba y ahí está el nombre de la persona, pero en la tumba no hay nombre. Tiene que ser un sirviente como este que está acá, muy importante para que le pongan, o muy querido para que le pongan el nombre. De lo contrario, vas sin nombre. Hay 3 paredes aquí en esta casba. Una, el cementerio. Otra, donde estoy yo parado, que es la casba. Y la otra dice que es la Medina, lo que está afuera. Pues estamos dentro de una casba de un rey que en su tiempo fue muy poderoso. Vamos a entrar a un palacio en este momento. Y esta es la puerta del palacio. Estamos entrando a un palacio aquí en Marrakech. Comparado a la casba donde estábamos antes, que tiene más de 300 años, este palacio tiene 100 años, un siglo. Estamos entrando a un palacio, el nombre es Isha, es nombre de mujer. El palacio está organizado en la planta de baja para oficinas, cosas administrativas, y en la parte de atrás están las habitaciones. Hay 3 cuartos de espera. El palacio está hecho prácticamente a mano. Hay muchas esculturas que son hechas a mano y hay mucho mosaico. Casi todo el piso es mosaico. Estamos dentro de un palacio, no un palacio real, es un palacio de una persona, es un palacio personal.
Aquí se venden cabeza de cordero. Cabeza de cordero. ¿Cabeza de cordero Sí. venden ahí? Sí, con el plato típico. Aquí es el plato típico de la ciudad que se llama la sopa marroquí, la harira. Aquí todos los marroquíes toman la tarde la harira. La harira con pastelito. ¿La harira? La harira, sí. El número 75. Esto, la señora que lo hace la harira hace 85 años en la plaza. La plaza Llama El Final es la famosa plaza de Marrakech y su verdadero corazón. Esta plaza nos da la mejor muestra de su forma de vida y cultura, utilizada regularmente por los locales que por turistas. Durante el día está repleta de puestos de zumo de naranja. En el otoño e invierno también ofrecen zumo de mandarina. En la plaza hay todo tipo de personajes: malabaristas, encantadores de serpientes, monos encadenados y adiestrados para salir en las fotos de los turistas, aguadores y cuentacuentos. Al caer la noche, cuando centenares de restaurantes populares comienzan a ofrecer sus especialidades, la plaza alcanza su apoteosis. Para captar su esencia hay que pasear por ella sin prisas y disfrutar desde alguna de las terrazas de los numerosos locales que la bordean. Es patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Esto es la argan. Chichaco. Normalmente en Essaouira y Agadir hay un árbol que se llama el árbol de los cabras. Normalmente las cabras se salen a la montaña, al árbol, comer la fruta, se tira los maíces como acá. Y las mujeres lo traen a mano, pero lo cogen aquí. Y dentro hay una almendra como esta. La almendra normal es para hacer el argán cosmético. El argán tostado es para hacer el argán alimentario, para comer, para la gente que tenía problemas de colesterol y la gente diabético. ¿Vale? Esto mejor que la aspirina. Esto es el árbol que se llama el árbol del argán. Esto es piel de culebra. No, de anaconda. ¿De anaconda? Sí, de anaconda. Piel de anaconda. ¿Creen que es bueno para quitar el mal de ojo? Se trata de una ciudad para recorrerla básicamente a pie, ya que sus principales atracciones se encuentran en el interior de la Medina o ciudad antigua, fácilmente accesible caminando y en gran parte prohibida a la circulación a motor. El problema a la hora de visitar Marrakech a pie reside en lo laberíntico de su urbanismo, por lo que resulta imprescindible hacerse de un plano detallado de la Medina, el cual podremos conseguir en nuestro hotel. Pero yo les aconsejo que mejor contraten a un guía el cual conoce bien la Medina, conoce sus rincones y no se van a perder si van solos. Yo 1000 veces les recomiendo que contraten a un guía el cual van a entrar con usted y lo va a sacar de la Medina, ya que allá adentro de la Medina hay miles de laberintos, miles de pasillos que si entras por el norte, puedes salir por el sur o por el oeste, te puedes perder fácilmente. Y como siempre, aquí te dejo unas cuantas fotos del hotel donde me quedé. Aquí en la parte de abajo aparecerá toda la información del hotel. Es un hotel que le doy 5 estrellas, confiable. Si estás en Marrakech, te recomiendo que te hospedes en este hotel. Y bueno, ya casi nos está cayendo la noche. Te dejo con estas imágenes ya cayendo la noche aquí en Marrakech, en la plaza más importante. Y bueno, ya se está llenando. Y muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, dale like a este video, suscríbete si no te has suscrito y sígueme en mis redes sociales. Me gustaría saludarte en ellas. Muchas gracias de corazón
y nos vemos en un próximo video. ¡Claro que sí! ¡Vámonos!